Hoy vamos a abrir nuestros archivos para explorar la figura de Francisco Javier Estrada Murguía. Quizás su nombre no suene tanto como, no sé, Tesla o Marconi. No tan conocido, claro. Pero fíjate que fue un científico e inventor mexicano del siglo XIX con una historia, pues, fascinante y también un poco trágica, ¿no? Un genio que como que se quedó en el olvido. Exacto. Un pionero en muchos sentidos. Vamos a usar fragmentos biográficos, análisis históricos que tenemos para meternos un poco en su vida, sus inventos, que son sorprendentes de verdad. Hablamos de motores eléctricos hasta comunicaciones inalámbricas. Sí, una variedad increíble. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de todo eso, su nombre no figura, pues, ni siquiera al lado de otros científicos mexicanos más reconocidos? Es una pregunta clave, sin duda. Bueno, vamos a intentar desentrañar esto. Nació en San Luis Potosí en 1838. Y lo curioso es que él no estudió física formalmente, o sea, su profesión era farmacéutico. ¿Correcto? Era farmacéutico, pero tenía una habilidad, una capacidad de autodidacta y práctica tremenda. Y eso lo llevó a ser profesor de física en el Instituto Científico y Literario en 1868. Ajá. Y hay que pensar en el contexto, ¿no? La física en ese tiempo era muy experimental, muy de taller, digamos. Claro. Y eso pues favoreció su genialidad práctica. Se convirtió muy rápido en uno de los físicos más brillantes de México en su tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante y hasta frustrante. Ya en 1868 construye una máquina dinamoeléctrica, un generador básicamente. Sí, uno de los primerísimos. Al año siguiente, 1869, manda planos a París a la Casa Breguet, que era muy prestigiosa, buscando mejorarla. Y nada. Silencio. nada, nunca le contestaron. Pero, ¿qué pasa años después? Una máquina muy parecida, que se le atribuye a Zenobé Graham, es la sensación. Ese es un ejemplo, quizás el primero y muy claro, de esa falta de reconocimiento. O bueno, hasta posible apropiación, ¿no? Totalmente. Y ojo, no fue lo único temprano. Junto a Pedro Dionisio de la Garza, esto fue en noviembre de 1877, logra el primer encendido público de una luz de arco eléctrico en América. A ver, expliquemos eso un poco. Una luz de arco es como una luz muy intensa, ¿no? Con electricidad. Exacto, una luz potente. Y lo hicieron casi 2 años antes de la famosa bombilla de Edison. 2 años antes. Es increíble. Y la cosa no para ahí. En 1886 patenta un sistema para comunicar trenes en movimiento con estaciones telegráficas. Ajá. Y sin usar cables. O sea, inalámbrico. Una década antes de los trabajos por los que Marconi se ganó el Nobel. 10 años antes. Y es más, hay testimonios, de alumnos suyos que dicen que lo vieron demostrar la telegrafía inalámbrica mucho antes, como en 1881. ¡Wow! Pero, ¿se entendió en ese momento lo revolucionario que era eso? Pues es difícil saber qué tanto lo entendió el público general, pero la documentación y los testimonios están ahí. Demostró transmisión sin hilos bastante antes de lo que se suele pensar. Es que su mente era imparable. Totalmente, porque además de eso, se metió con energía solar, proponiendo motores que funcionaban con diferencias de temperatura del sol, mejoró el telégrafo, el teléfono, desarrolló un micrófono de carbón, sistemas dúplex para enviar y recibir al tiempo. O sea, en todo estaba metido. Sí, pianos eléctricos, imagínate, e incluso aparatos para intentar predecir temblores usando señales telefónicas y sismómetros eléctricos. Una cabeza. Impresionante la variedad. Y entonces volvemos a la pregunta. ¿Por qué este olvido? ¿Se hizo tanto? ¿Qué pasó? Fueron varias cosas. Una combinación de factores, lamentablemente. Por un lado, su salud. Desde 1871 empezó con una enfermedad neurológica degenerativa, la ataxia locomotriz. ¿Y eso qué implica? Afecta la coordinación, el movimiento. Lo dejó paralítico y ciego hacia 1874. Una cosa terrible. ¡Qué duro! Y siguió trabajando. Sí, a pesar de todo, dictaba sus ideas, seguía, pero, y aquí viene lo crucial, le faltó apoyo. Muchísimo apoyo. Apoyo institucional, económico. De todo tipo. Vivió en un México que en esa época, pues, valoraba más la tecnología que venía de fuera.
lo importado. Ajá. Él mismo se quejó mucho de la falta de recursos, de la apatía, como él decía, hacia los inventos nacionales. Hay una frase suya muy fuerte. Aquí nos humillamos admirando lo extranjero y despreciando las obras de nuestros hermanos. Qué triste y qué revelador, ¿no? Mucho, y su caso, pues lamentablemente no es aislado. Se parece a las historias de otros científicos mexicanos como Mariano Mociño, José Antonio de Alzate, también poco reconocidos para lo que hicieron. Claro. Y lo preocupante es que esto conecta con cosas de hoy, ¿no? Como la famosa fuga de cerebros. México sigue siendo uno de los países de Latinoamérica de donde más talento científico se va. Parece que esta subvaloración de lo propio tiene raíces muy hondas. Entonces tenemos a un pionero adelantadísimo a su época en electricidad, comunicaciones, energía solar, Sí, cuya luz se apagó un poco por la enfermedad, sí, pero mucho también por un entorno que no supo o no quiso ver y apoyar su genio, mientras otros, afuera, con ideas a veces similares o incluso posteriores, se llevaban las palmas. exactamente así. Su historia nos obliga a reflexionar sobre cómo valoramos, cómo impulsamos la ciencia y la innovación aquí, ¿no? En casa. Y nos deja pensando, ¿cuántos otros estradas habrá habido en México, en Latinoamérica? Talentos que se perdieron por falta de apoyo, por el deslumbre de lo extranjero o por simple mala suerte. ¿Qué necesitamos cambiar para que eso no siga pasando? Para cultivar el potencial que seguro está ahí. Una pregunta para reflexionar, ¿no? Definitivamente. Una reflexión muy necesaria.